Bueno, básicamente el país tiene una transformación, una mutación permanente que le ha constituido en un santuario del crimen organizado desde hace 2 décadas a la fecha. Esto se debe principalmente a diferentes factores. Dentro de las principales causas, podríamos citar dos que vienen desde mucho tiempo atrás, antes de los gobiernos de las 2 décadas anteriores. Y estas causas son potenciadores que se utilizan en el contexto de las amenazas transnacionales para poder reclutar gente. Me refiero a dos conceptos, pobreza e inequidad. Son dos factores importantes que están marcando no solo el devenir de nuestro país, sino también el contexto regional. Eso por un lado. Por otro lado, otro factor importante es que a partir de 1990, el que Ecuador era un país de tránsito entre dos grandes potencias del narcotráfico y del crimen organizado transnacional, como son Colombia y Perú, pues el país sufre una transformación. Y esa transformación se debe al efecto globo que se ejecuta en Colombia en el año 2003-2004. Presidencia del señor Álvaro Uribe, y en esa presidencia comienza a atacar fuertemente los campamentos guerrilleros, comienza a atacar los cultivos, comienza a captar por otro lado los laboratorios de cristalizaderos. Esto obliga a una reunión de emergencia que se realiza en Sinaloa, en la villa de Sinaloa, en uno de los caseríos, entre diferentes actores. La mayoría de ellos capos o dirigentes de los carteles mexicanos y otros de los carteles colombianos. La idea era diversificar el negocio ilegal del narcotráfico. Colombia estaba golpeando fuertemente esta industria delictiva y se necesitaba trasladar a otros lados. Eso fue la reunión. Pero en esa reunión hay un aspecto importante. Y ese aspecto importante es que consideraban que era vital determinar hacia dónde trasladar este negocio. Entonces pusieron algunas características de los países. Con un país que tenga fronteras altamente permeables, altos niveles de corrupción, donde la justicia levante la bandera de la impunidad permanentemente, donde exista un país que les permita lavar rápidamente el dinero, un país que en los sistemas de seguridad sea vulnerable, un país en donde las campañas políticas sean un punto de inversión del narcotráfico y del crimen organizado. Y en el mejor de las circunstancias, un país que sea dolarizado. En otras palabras, describían a dos países. El dolarizado me refiero al Ecuador, el otro, las características es de Venezuela. Y eso es lo que pasó en definitiva. Nuestro país pasa de ser un país de tránsito a un país de acopio y plataformas internacionales de distribución. Ahí tenemos el primer gran paso o la transformación que tiene el Ecuador. Posterior a esto, en el año 2019, 2020 y 2021, en esa época, el país comienza a mutar nuevamente, porque ya hay una incursión de diferentes actores de violencia. Y esta mutación nos coloca en lo que la administración Biden había considerado. Básicamente que Ecuador se transformó en un país de acopio de plataformas internacionales y un país procesador, al igual que Colombia, Perú y Bolivia. Sin tener nosotros plantaciones de cocaína, éramos a un país procesador. Esto a su vez, en el 2003, 2007, comienza a atraer la atención de diferentes carteles y comienzan a intervenir el cartel de Sinaloa, el cartel Jalisco Nueva Generación, el cartel del Golfo inicialmente, que luego pues abandona el escenario nacional y se traslada a la frontera colombo-venezolana. Y estas organizaciones pues no pueden operar directamente acá sin una ayuda y comienzan a tercerizar sus operaciones. Al tercerizar las operaciones, contratan a bandas, megabandas locales. Ahí intervienen ya los choneros, los lobos, los tiguerones y un sinnúmero de bandas más, cerca de 13 bandas. Cada una de ellas, pues, tratando de sacar el mejor rédito posible a esta intervención. Pero, ¿por qué se da este fenómeno? Porque Colombia, al ser la primera potencia de exportación de cocaína a nivel mundial, genera aproximadamente unas 2,000 toneladas anuales. Y, de acuerdo a analistas colombianos, se habla de 75% de la producción de cocaína
que sale por dos sectores, el departamento de Nariño y los puertos ecuatorianos. Entonces, señores, esto quiere decir que el 37.5%, de acuerdo a los estudios que se han realizado, es lo que directamente está abarcando la penetración de este Coronel, narcotráfico y la salida al mismo. Sí, adelante. saludos, mi coronel. Un gusto, ¿cómo se encuentra? Edwin, ¿cómo Cuando estás? usted Bien. habla de salir la droga, cuando ya nos convertimos en un país ya no de acopio, sino de producción, ¿qué pasa con la fuerza pública? Si es que usted ha sido uno de los mayores críticos, considero que también he sumado a esta dialéctica y cómo la doctrina ha ido cambiando, especialmente para la amenaza. ¿Qué ha pasado con las misiones de la fuerza pública? La fuerza pública se ha quedado recluida en sus trincheras o en sus cuarteles y no ha entrado en una dinámica de cooperación directa con las políticas públicas estatales. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien es cierto, la Constitución nos autoriza a la fuerza pública a cumplir ciertas misiones, pero también hay que considerar lo siguiente. La fuerza pública, conformada por dos instituciones respetables, la una, la Policía Nacional, que ya fue desbordada desde mucho tiempo atrás por el crimen organizado transnacional y penetrada por el crimen organizado transnacional. Al momento, al ser desbordada, pues ya no tiene la capacidad de control eficiente sobre la dinámica de la violencia y de la delincuencia común. Y se pide la cooperación de las Fuerzas Armadas. El momento que entra a cooperar las Fuerzas Armadas tiene varios limitantes. Y dentro de esos varios limitantes, primero sus misiones. Y segundo, la ley que no le permite emplear gran parte de su equipo en operaciones policiales. Y ahí tenemos una desventaja tremenda. El uso progresivo de la fuerza, por ejemplo, es una ley que está ahí, que seguirá el sueño de los justos, porque no les interesa darle las herramientas a la fuerza pública para que salgan verdaderamente a defender a los ciudadanos. Pero al margen de esto, yo he venido proponiéndole al Estado ecuatoriano soluciones concretas. Ahí está el problema, en la entrada de la droga, 700 toneladas ingresan por la frontera norte, y especialmente por el área de Esmeraldas, que es el corredor del Pacífico, de las cuales, de esas 700 toneladas, 10% sale por el puerto Bolívar, 52% sale por el puerto de Guayaquil, considerada la principal plataforma internacional de narcóticos de la cuenca del Pacífico, 35% por la provincia de Manabí y 3% por la provincia de Esmeraldas. ¿Qué hay que hacer? Señores, las tropas especiales nuestras, el orgullo nuestro, ¿dónde están? Concentrados en sus cuarteles. No más de eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Activar. ¿Cómo se activa? Reestructurar la fuerza de tarea conjunta Esmeraldas, que dio excelente resultado, que taponó el ingreso de droga y la presencia de grupos armados colombianos hacia territorio ecuatoriano. Segundo, es necesario, taponando la entrada, necesitamos taponar la salida. Y ahí viene la otra propuesta. Militarización temporal de puertos y aeropuertos hasta que las condiciones de normalidad regresen. ¿Por qué? Porque, señores, gran parte de la dinámica y de las mafias operan en los puertos. Coronel, una pregunta. Perdón, una cosa. Y Edwin conoce muy bien a lo que me estoy refiriendo, porque él fue infante de marina y sabe muy bien cómo es la dinámica en los puertos. Ahí hay empresas, señores, que no son calificadas, a mi criterio, y que están ahí, tercerizadas, dando la seguridad. Pongo un ejemplo. El puerto de Simón, el puerto Bolívar, en la provincia del Oro, es una empresa, una compañía de seguridad X, dando seguridad a un puerto, por donde sale el 10% de esa carga de droga. ¿Cuánto ha capturado la Policía Nacional ahí? 2 toneladas 327 o 335 kilogramos. ¿Cuánto es lo que sale por allá? Cerca de 60 toneladas. Entonces, algo está fallando. Tercerizamos puertos a empresas como, por ejemplo, empresas turcas, sin levantar falsas expectativas sobre estas empresas que, yo digo, señores,
Los puertos son parte de la riqueza nacional, tenemos nosotros que administrarlos. Entonces, si por ahí sale la droga, necesitamos controlar. ¿Con quién, señores? Con el estamento que está más a cargo de esa situación, pues para eso tenemos la Marina del Ecuador, para eso tenemos las Fuerzas Armadas que se hagan cargo de esos puertos y aeropuertos hasta que se elimine esa mafia que está enquistada en estas instituciones. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, yo diría que estas tercerizaciones prácticamente dieron oportunidad a gente que está siendo parte de un negocio porque no hay control. Ahora entonces, la pregunta debería ser quién o cómo poner fin a esto. Usted ya nos dijo de alguna forma. El asunto es que, por ejemplo, me da la impresión que no hay confianza en el gobierno no sé en qué está, no dialoga con las personas o con las entidades que debe dialogar como para poner fin a esto. Cuando usted quiere manejar el país en base a amistades, en base a cuotas políticas, en base a favores ideológicos, el gobierno se le destruye. Esto se cae como cascada. El tema de seguridad no es un tema de improvisación, distinguidos amigos. No es un tema en que yo pongo a mi compadre o al amigo al que le debo un favor para que vaya allá, tenga un puestito por 4 años y ya. Pongo un ejemplo concreto. El señor Ronnie Vallejo, que creo que anda por allá, por donde están ustedes. Este señor contrató para que le asesoren en el tema de seguridad cuando estaba en la CNI. ¿A quiénes, señores? ¿A expertos en inteligencia? No. Él contrató a sus amigos del equipo de fútbol de la Tola. Entonces, Monjas, señores, mi coronel, de monjas. bueno, Tola y Monjas, Por como ahí es saben, al los dos lados, frente, tiene que está al cruzar frente, el pero ahí mismo Machángara, mi jugaba la coronel. misma cosa. Entonces, señores, esa situación, usted lleva al arquero, al mediocampista, para que le vengan a asesorar el tema de inteligencia nacional. Discúlpeme, este señor comenzó como ¿qué? Era un capitán que era el ayudante, el que le llevaba el portafolio al señor que anda por los tejados. Era el que le llevaba el paraguas, porque de seguridad no sabía nada. Y después salió como el gurú de las inteligencias nacionales. Vayan a ver, señores, 1,750 operaciones encubiertas, 475 millones de gastos reservados, equipos y una cantidad de material que hasta ahora no aparece. Operaciones como cuáles? La operación que hicieron en Londres, pues, Operación Hotel, en la cual fueron a espiar a la Scotland Yard. Y después también se hicieron los locos cuando vieron que los de Estados Unidos les dijo, un ratito, señores, ahí hay una actividad de este señor Assange que está comprometiendo los intereses del Estado americano. Ahí recién se dieron cuenta la barbaridad que estaban cometiendo y comenzaron a hacerse para atrás. Operaciones como cuáles, Operación Caribe en Nicaragua, cuando algunos de estos genios de la inteligencia, desde su director, el señor Pablo Romero, que ahora está preso por estas cosas mismas, fue con un grupo del famoso grupo Alfaro, ex miembros del grupo Alfaro y que algunos eran asambleístas, les fueron llevando de estos señores a defender el proceso revolucionario en Nicaragua, con plata del Estado ecuatoriano, y cuando el Contralor, que también está preso, les dijo, señor, presenten los informes siquiera para descargar esto, pues. ¿Y qué le dijeron? No podemos presentar los informes porque eso es reservado, y eso es del interés del Estado nicaragüense. Venga la vaina. O sea, aquí trabajamos para el Estado nicaragüense y no podemos siquiera ni descargar las cosas. Ese tipo de situaciones. Operación como, por ejemplo, la famosa Operación Tuneadas. Imagínense de lo que estoy hablando yo, señores. Esas cosas con plata del Estado ecuatoriano, autorizada por un gobierno que lo único que hizo es dilapidar los recursos del Estado. Pregúntele. Mi coronel, sin irnos muy lejos, creo que también hemos escuchado al vicepresidente Borrero que ya es hora de dejar de culpar al pasado. ¿Usted considera que, a pesar de que es un evento táctico, ¿no?, que tiene redundancia estratégica,
para mí coincide mucho el tema del avión, las declaraciones del presidente Duque, y que de pronto tengamos un CIES, y hago mea culpa que fui uno de los que a través de redes sociales promovió el cambio, cansado de todo lo que usted señala, ¿no? De los Pablo Romero, de los Romy Vallejos, de los Undas, de los Homeros Arellanos, de los Luis Yepes, de los Patiños, que entre un coronel Fausto Cobo y que no se advierta, y lo he dicho en redes sociales, que no se advierta que tarde o temprano iban a haber infiltraciones. Y lo señala la policía, el general Patricio Carrillo lo dice, ministro del Interior, de que también fueron advertidos, la Fuerza Aérea fue advertida por el ataque por el sabotaje del radar en Montecristi. ¿Qué sucede con una Senaín? Es obvio, no han manejado los 494 millones de dólares que bien usted lo señala durante 10, 14 años, pero en un año yo creo que sí se ha manejado el presupuesto que es de 20 millones de dólares, 20 más o menos en el actual CIES del coronel Fausto Cobo, mi comando. El presupuesto que tiene la Secretaría de Inteligencia hoy, el famoso Centro de Inteligencia Estratégico, que de estratégico no tiene nada, pues sirve más que todo para pagar un sinnúmero de analistas que dice tener y que producen inteligencia. Pero en sí, señores, lo que necesita ese estamento es básicamente ubicarse en el nivel que le corresponde. No es un nivel táctico, no es un nivel en el que tenga que estar siguiendo, interceptando, haciendo cosas que hacen las otras agencias, destacamentos o instituciones o parte de los sistemas de inteligencia institucionales. Él está en otro nivel, el CIES. El CIES está en el nivel de asesoramiento político estratégico de inteligencia, señores. Allá tienen que ir. Yo recuerdo cuando estaba de asesor en la Asamblea para la elaboración de la Ley de Seguridad Integral del Estado. Ahí se analizó este problema del sistema de inteligencia. Y lo primero que se vio es que es necesario hacer una reingeniería total del sistema, pero previo a esa reingeniería tenían que hacerse 3 auditorías. Una auditoría operativa, que el señor Guillermo Lazo no quiere hacerla, una auditoría económica, financiera, que tampoco quiere hacerla, y una auditoría de todos los insumos y equipos que se compraron, que tampoco quieren hacerlo. ¿Por qué no quieren hacerlo? Pregunto yo. ¿Nos dicen que tenemos que combatir la corrupción? ¿Nos dicen que tenemos que combatir al correísmo? Entonces, señores, demuestren con cosas concretas. Alguna ocasión en medios políticos y, bueno, muchos personajes que están al frente del país decían que a ninguno de los gobiernos de turno les interesa cambiar las leyes del país porque son ellos los que les interesa o quieren mantener esas leyes. Y de alguna forma estamos viendo que es así porque se hablaba de cambiar la Constitución, pero hasta la vez no se ha hecho nada. Yo creo que los políticos quieren mantener no solo las leyes, esa es una parte, indudablemente que les beneficia a ellos. La Constitución también la moldean para los beneficios políticos e ideológicos. Pero lo más importante y lo más deprimente es cuando estos políticos no solucionan o dejan ahí los problemas de la sociedad. Y los dejan ahí para que en la próxima campaña les permitan volver nuevamente a ese mismo lugar y decir, señor, le voy a dar alcantarillado, le voy a solucionar su vivienda. Esa es la política perversa. Porque gran parte, señores, de las necesidades sociales debían haberse eliminado hace mucho tiempo atrás, con una visión de país, no una visión personalista y peor, una visión partidista. Eso es lo que tanto daño le hace al país. Recuerde 2 factores que dije yo al inicio de esta conversación. Pobreza e inequidad. Sí, señor, esos están ahí presentes. Y aquí queremos seguir implementando las soluciones con pie de fuerza. Están equivocados.
el pie de fuerza, señores, es para combatir, entrar ya, atacar directamente, en este caso, al crimen organizado. Está perfecto que se lo haga y está muy bien. Yo respaldo esa posición enérgica. Pero también paralelamente a esto, señores, tiene que tomarse soluciones de carácter social en el ámbito educativo, en el ámbito de salud, fuentes de financiamiento para microempresarios, fuentes de trabajo, mejorar las condiciones de vida de la población. Eso va a evitar que la población caiga en manos del crimen organizado y de la delincuencia. El tema de las cárceles, ¿cómo cree usted que va a dar fin? ¿O qué piensa acerca de eso? No creo que vaya a dar fin, aclaro estas cosas. Yo O sea creo que más tenemos bien, para largo eso. eso va para largo. Una cosa es que algunos miembros de una organización delictiva digan, ¿sabe qué, señor presidente? Queremos firmar la paz. Eso no se va a dar. ¿Y sabe por qué no se va a dar? Porque las matanzas que se van dando en el código del crimen organizado, en el código de estas estructuras delictivas, está que si alguien atenta contra la organización, se tiene que tomar venganza. Esto va a generar, las matanzas generan otra nueva matanza y así sucesivamente. Eso no va a parar. Y las condiciones de inseguridad que vive el país van a irse incrementando. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que cruzamos ya esa línea divisoria entre lo que es la delincuencia común con el gatillero que va y le pega un tiro a una persona, que le roba. Pasamos a otro estatus. Y ese otro estatus se llama terrorismo urbano delictivo, en donde le van y le ponen un coche bomba en la puerta de la cárcel de máxima seguridad. Entonces, ¿de qué hablamos, pues, señores? En donde usted transita por una parte y se encuentra una funda, y en la funda está una persona decapitada o está un pedazo de un miembro. Entonces, vemos que esas estructuras que eran megabandas comenzaron a cambiar, a mutar. ¿Y qué tenemos ahora? Carteles de primera generación. ¿Qué son los carteles de primera generación? No son otra cosa que microcarteles en proceso de ascenso para conformarse en carteles. Pero también, si ese es un problema, tenemos dos problemas aledaños que no habían en el país. El uno es las casas de pique y el otro es las escuelas de sicarios. Dos elementos que vienen importados desde México, desde Colombia, para fortalecer el accionar delictivo y causar temor y un efecto psicológico en la población. Coronel, en más de una ocasión en los comunicados que han dejado las bandas, nuestras bandas, las ecuatorianas, tanto en los medios de comunicación como cerca de las autoridades, han manifestado que no tienen relación, inclusive en la entrevista que hizo Boscán a los que se encuentran a los líderes de las bandas, ¿no? A Fito y a Junior, y se les veía muy jactanciosos decir de que ellos no dependen de ningún Sinaloa, ni cartel Nueva Generación, ni nada que se les parezca. Y en el último de los boletines, pasquines, en el que el que usted señala, ¿no? Que hablan de una paz en la que no debe meterse el gobierno, señalan que ellos obedecen a grupos extranjeros, multinacionales. ¿Usted cree esto? Yo me voy a los hechos. Soy un oficial de inteligencia de 35 años y yo, antes de emitir un criterio, primero analizo la información existente. Si es así, entonces vayan a ver, señores, los murales que están en las cárceles, pues, en donde dicen claramente los choneros con unos escudos mexicanos y está el tema de Sinaloa. Vaya a ver los otros del otro grupo que dicen que pertenecen a Jalisco Nueva Generación. ¿De qué me están hablando? Entonces, las cosas hay que decirlas como son. Una cosa diferente es que el momento las autoridades dicen hay una relación. ¿Y cuál es el temor más grave? El temor más grave es que el país en algún momento piense y diga, a ver. Vamos a comenzar a extraditar a todos estos señores porque están vinculados al tema del narcotráfico. Y ahí las cosas comienzan a cambiar el tema. 18 personas ecuatorianos han caído en este último año en El Salvador, en submarinos, en cargamento de droga, etcétera.
¿Y por qué El Salvador? Porque ahí hay un triángulo, se llama el Triángulo Norte, que tiene una característica muy especial y que no le hemos puesto mucha atención. Ahí está un grupo, y les pido que consulten, un grupo que se llama Huistas. Es un cartel oculto, clandestino, que no hace ninguna actividad muy rimbombante. Pero es el intermediario entre los carteles de la región, los carteles de Latinoamérica, colombianos, los peruanos, bolivianos, y los carteles mexicanos. Él se encarga de coger la droga y pasarla a los otros. Entonces, ahí vemos nosotros cómo esta dinámica no solo está en Colombia ni en el Ecuador, esta dinámica va creciendo. Y en el otro caso, si es que ellos están, me refiero a las bandas que preguntaban, no están vinculadas con el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación. Entonces, explíqueme qué hace un laboratorio a cargo de los Tiguerones en San Lorenzo. Explíqueme qué hace estas organizaciones con la actividad de narcotráfico, de microtráfico en las diferentes localidades. ¿Por qué se pelean? Por el control territorial. ¿Y el control territorial por qué? Porque ahí están los santuarios. Y los santuarios no son otra cosa que los diferentes estamentos donde se trafica en microtráfico. Entonces, es sumamente difícil deslindarse de esta situación. Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Hace días robaron 150 pistolas. Hasta el momento no se sabe si algún grupo subversivo o qué sé yo se hizo cargo o responsable de esto. ¿Qué sabe usted de eso? Eso está relacionado a la penetración, a mi criterio, que tiene la Policía Nacional del Crimen Organizado Transnacional. Porque, señores, no hay ningún oramen, no hay ningún túnel, no hay ningún forzamiento de ventanas, puertas, o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si no hay eso, quiere decir que esto es una operación de hormiga, de hurto de hormiga, desde adentro hacia afuera. Entonces se fue sacando poco a poco ese material. Lo Podría raro decir que alguien de la policía está involucrado en esto, la misma policía tal vez. se podría, bueno, están en las investigaciones, tendrán que determinarlo. Pero lo raro de esto es, y les pongo a meditar porque me causó sorpresa unas declaraciones que dieron sobre este tema y que decían lo siguiente. Eran ya 150 pistolas viejas, ya estaban ahí ya en desuso, lo íbamos a destruir. Pónganse a pensar nomás, señores. No hay que ser muy inteligente para esto. Como quien dice, está bien que se lleven. No va por ahí. No va por ahí. Va más allá. ¿Usted cree que el crimen organizado, señores, le va a decir a una de estas personas, ¿sabes qué? Necesito que me traigas 10 pistolas, pero tráeme las que ya no sirvan, las que ya no disparan, tráeme esas. ¿Que están locos o qué? No, pues señores, le van a decir, tráeme las pistolas que estén funcionando, yo te voy a pagar por las que estén funcionando, pues. No por las que no sirven. Entonces, ahí me parece que hay un desfase en las declaraciones y un desfase en la realidad. Ahora, hace 2-3 días robaron 2 fusiles del ejército al ejército ecuatoriano. ¿Usted qué piensa? ¿Por qué los militares no dispararon o por qué se dejaron robar? Porque hay disposiciones que son... yo estuve de comandante en Putumayo, conozco bien la unidad. Y en esa unidad, el refugio está a unos 400 a 500 metros de la unidad. Yo recuerdo en el tiempo que yo estaba, también me hicieron un intento de llegar hacia el refugio. Es cuestión de iniciativa. ¿Qué hice yo, señores? Hice minar alrededor del refugio. Y no había problema. El que entraba allá y que no entraba por los corredores que eran obligatorias, pues tenía que volar. Pero ¿qué pasa acá? Cuando ese tipo de acciones no hay un entrenamiento adecuado y cuando supuestamente la persona le dice, ¿sabes qué? No lleves la alimentadora y el fusil rastrillado porque se te puede salir el tiro. Lleva mejor una alimentadora vacía. Error garrafal, porque están en una zona
de conflicto. Las zonas de esa frontera es frontera caliente y allá no se puede dar ventaja a la subversión, peor al narcotráfico o al quien sea. Ahí hay que ir armado y equipado para enfrentarse todo el momento. Y si está de guardia, peor todavía. Fíjense lo que pasa. No tenía el armamento, no tenía la alimentadora con cartuchos. Trató de cambiar la alimentadora, se le cayó y ese lado se le fueron encima. Le apuñalaron a esa persona, le robaron el fusil y también le robaron al otro. Entonces, falta de entrenamiento adecuado con relación a estas personas. Podríamos decir que no hay el afán o el interés de hacer el trabajo como se debe hacer. Yo no creo eso, no creo eso. Creo que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, realizan el esfuerzo patriótico de tratar de controlar esta amenaza que es muy grande. Pero el problema es que seguimos pensando que nos enfrentamos a bandas de sicarios, de arranchadores, de robacarros. Esa es la idea que tiene el Estado y están equivocados. Porque las soluciones que planteamos son soluciones para qué, señores? Para mejorar el PAI, para mejorar el UPC, para mejorar el circuito, subcircuito, para mejorar el grupo de 5 o 6 patrulleros o de motos. Esas son las decisiones gubernamentales. Pero ¿a quién se enfrenta el Estado? El Estado se enfrenta al crimen organizado transnacional, que es otra cosa completamente diferente. ¿A quién se están enfrentando? A mafias. ¿Cómo cuáles? Mafia siciliana, la mafia andrangueta, la triada china, la mafia brava rusa, la mafia mexicana. A esas se está enfrentando. A protomafias como cuáles, como las protomafias brasileñas que están entrando por el Putumayo hacia el territorio ecuatoriano, Comando Bermelo a través de los comandos de la frontera norte. Entonces, nos enfrentamos a microcarteles, nos enfrentamos a carteles de narcotráfico, nos enfrentamos a megabandas. Todo ese paquete del crimen organizado es el que ataca. ¿A quién le ataca? ¿Al PAI y al UPC? No, le ataca al Estado como tal y a la sociedad como tal. Entonces, el Estado tiene que tomar acciones y decisiones político-estratégicas, no decisiones de PAI de UPC. Ahí está el error. Y esto funciona cuando tiene un sistema de inteligencia lo suficientemente profesional para decirle, estos son los escenarios y esto es lo que tiene que hacer usted. Mi coronel, acabo de recibir una noticia de que han eliminado a un sargento de inteligencia de la Marina en Manabí, en Manta. Y hace pocas horas también al ex fiscal de San Lorenzo, que debe usted ya haber conocido esa noticia. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto? ¿Y ya llegará el crimen organizado, llegará a eliminar políticos también? ¿A dónde vamos a llegar? Bueno, no sé si va a eliminar políticos, pues recuerden que gran parte de los políticos ecuatorianos son parte de la misma organización. Pues. Entonces, es medio difícil que lo hagan así. Pero hay otro factor que me olvidé yo manifestarlo, y este factor es que ya al momento hay precios sobre la cabeza de los miembros de la fuerza pública. Por eso es que han muerto hasta el momento 6 policías. En estado de excepción, señores. Hoy día un infante de marina, un marino, en estado de excepción, con toques de queda. ¿De qué estado de excepción me hablan? Yo lo he bautizado como el estado de decepción que tenemos los ecuatorianos sobre las políticas que se están aplicando. Bueno, el presidente dice que bajó el número de muertos y prácticamente de alguna forma se ha controlado la violencia. El presidente manifestó eso, yo respeto su criterio, pero el presidente también dijo que ya había vendido el avión al señor presidente Duque. Y entonces el señor presidente Duque le sale a decir, no señor, yo no he comprado ningún avión. Con relación a los muertos, una cosa es decir que ha bajado los muertos en un sector chiquito, que es la zona 8, vaya a ver en el resto del país si han bajado. Pues. Bueno, es triste, realmente la situación del país es triste. ¿Qué opina usted? Se ve en redes sociales que la población también de alguna forma empieza a reaccionar con violencia cuando se ve en peligro. ¿Qué deberíamos hacer o qué debería hacer la ciudadanía para de alguna forma hacer frente a esto? No, creo que una alternativa que acaba de sacar el Comando Conjunto me parece muy importante y yo la he venido impulsando y la he venido
comentando en diferentes medios de comunicación, y es en relación al uso del porte de armas. Yo creo que esto es importante, porque nos hemos dado cuenta recién como sociedad y recién como gobierno que se nos fue el problema de las manos, y al momento la sociedad está tan desprotegida que la mejor forma de hacerlo es responsablemente, en base a todos los controles, en base a toda una dinámica de selección adecuada y exámenes y tanta cosa, que las personas puedan registrar sus armas para poder defender su vida, la de su familia y sus bienes, que me parece lo correcto. Entonces tenemos que darnos bala como se daban en aquellos tiempos allá en el oeste, como decía. Tenemos que darnos bala. No tanto, no es darse bala. Yo creo que el delincuente va a tener ya ahora sí un pensamiento. Va a pensar dos veces. Va a pensar dos veces antes de decir, voy a asaltar a ese señor del carro, porque el señor del carro de pronto me sale uno que tiene un arma ahí, me va dando bala. Como se ven algunos videos de gente que está armada y el rato que le van a asaltar, pues descarga todo su alimentador encima de esa persona. Eso es lo que va a pasar. Y eso es lo que hay que hacer. Así es, definitivamente. Usted, capitán, ¿tiene algo para preguntar al coronel? No, yo siempre ahí pendiente de lo que escribe, de lo que publica, y como le dije el otro día, esperando que dé la posta algún día. Bueno, hemos tenido el gusto de conversar con el coronel Mario Pazmiño, y esperamos que no sea la primera ni la última para que nos siga informando. Y bueno, acá parece que usted es un viajero a Miami, así es que la próxima vez que haga un viaje, véngase acá a New York, concretamente a Long Island, donde estamos nosotros asentados acá, una gran cantidad de ecuatorianos, más que todo de El Azuay, de la tercera ciudad del Ecuador. Bueno, hay que felicitarle a Edwin, que él se viaja, sí, para Nueva York, Washington, uno pobre a Miami cada 2 veces en 5 años, no más de eso, y ahí eso para lanzar un libro y regresar al otro día. Entonces ahí es un problema. Pero bueno, haremos todo el esfuerzo necesario para ir allá. Tengo que hacer el lanzamiento allá en Washington del libro que sacamos y que también está auspiciado por el Security College, del cual soy asesor internacional de ese instituto, y también en Miami por el Instituto por la Democracia, que también vamos a hacer un lanzamiento allá del libro. Entonces, esperemos a ver cómo va. ¿Para cuándo tiene planeado viajar? Más o menos estimo yo que septiembre posiblemente, para ir para allá a hacer este tipo de situaciones. Vamos a ver cómo está, ¿no? Vamos a ver cómo ahorramos, porque también con esta situación de crisis no podemos ahorrar mucho. Estamos fregados. Claro que sí. Bueno, independientemente de eso, pues hay que hacer planes, y lógicamente vamos a tomar en cuenta este mes, ¿no? Porque la fecha exacta no sabe, pero sí nos gustaría que se dé una vuelta por acá, por New York, porque hay una gran cantidad de ecuatorianos. Y yo me atrevo a pensar que es el triple de lo que están por allá, por Miami, así es que sería una buena oportunidad para dialogar, y lógicamente que pueda compartir su libro también. Nos gustaría tenerlo para ¿Cómo no? compartir con nuestra comunidad, con nuestra gente que está ávidos de saber, de gente como usted que tiene mucho conocimiento, lo que están haciendo, lo que piensan y lo que se podría hacer a futuro. No, muchas gracias por la invitación. Vamos a ver, tengo que coordinar con la otra coautora, que es Saudia Leboyer, con la cual ya vamos haciendo 3 libros. Estamos por sacar otro libro en estos días, está por salir. Es relacionado a por qué estamos como estamos, se llama el libro. Es un análisis sociológico, político y de seguridad. Y un cuarto libro que posiblemente está ya para diciembre, que habla sobre Ecuador en guerra, que es la realidad de lo que estamos al momento pasando. Vamos a ver cómo sale, y vamos a tener que ir lanzando los libros, y vamos también a considerar la situación de la visita a Nueva York, que es importante por los migrantes que están allá, indudablemente. Claro que sí. Muchas gracias. Vamos a tener en cuenta, y vamos a estar en contacto permanente acá con Edwin, para que nos informe, y a lo mejor por ahí canalizamos su visita acá a New York. ¿Cómo no? Será un placer y un honor.
Muchísimas gracias, Coronel Pazmiño. Sus palabras finales para los oyentes de Talento Latino Radio. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un cordial saludo para todos los migrantes que están allá en los Estados Unidos y a los que nos escuchan en la comunidad internacional. Pues yo creo que el país tiene todavía expectativas de transformar. Necesariamente hay que impulsar este proceso de desarrollo, sea quien sea el que esté conduciendo al país, pero creo que los ecuatorianos necesitamos asegurar la prosperidad de nuestro país, el desarrollo de nuestro país. Y eso es lo que tenemos que luchar todos, sin esperar un puesto, sin esperar ninguna situación, pero con la conciencia de haber trabajado en servicio activo y una vez ya retirados también, contribuyendo con el país. Muchas gracias a ustedes por la gentileza, la invitación. Ha sido siempre y será un honor el poder compartir con ustedes. Muchas gracias. De igual forma, coronel, el honor es para nosotros y bueno, muy importante todo lo que usted acaba de decir para el bienestar de nuestra comunidad y del país también, capitán. Sus palabras finales para los oyentes de Talento Latino Radio. Muchas gracias, mi coronel Octavio. Desde ya felicitaciones por estos espacios que se van abriendo para que nuestros migrantes conozcan de primera mano con actores, con activistas y más que todo con conocedores y sensibles a lo que pasa en nuestra sociedad en materia de seguridad. Eso es todo. Muchas gracias, mi coronel. Buenas tardes. Gracias, Edwin. Gracias a ustedes. Que pasen bien. Una buena noche. Okay. Muchísimas gracias. Será hasta una próxima oportunidad. Amigos, esta es Talento Latino Radio. Gracias por seguirnos a través de las redes sociales y continuamos acá con nuestro programa regular. En breve estaremos con nuestro gran amigo, el Papá Oso, compartiendo lo mejor en música nacional ecuatoriana.